Rubén Ortega y tengo el agrado de presentarles un trabajo que es una colaboración entre el Laboratorio de Aves Urbanas de Colombia y el Laboratorio de Demografía Animal y Ecología Evolutiva de la UNAM. Básicamente este esfuerzo lo estamos enfocando a poder empezar a transmitir las experiencias y los conocimientos relacionados con ciencia participativa. Es decir, queremos impulsar esta actividad en distintos países, a pesar de que, pues bien, se ha incrementado este enfoque de ciencia en los últimos años, pues consideramos que es necesario empezar a comunicarnos entre nosotros, entre la gente que está interesada y la gente que le está ejecutando, pues para poder incrementar sus beneficios. Solo para mencionarlo de manera muy breve, la ciencia ciudadana pues intenta conjuntar dentro del quehacer científico a distintos actores más allá de los académicos, es decir, incluir a la sociedad civil, incluir a las comunidades, incluir al gobierno y también a los tomadores de decisiones. A través de este seminario, pues vamos a estar presentando distintas experiencias de distintos países del mundo. Tenemos ahorita el placer de empezar a transmitir una experiencia que se ha desarrollado en México. Esta experiencia la desarrolló de manera conjunta y la va a presentar Rafael Calderón. Rafael Calderón es nativo de la Ciudad de México, egresó de la licenciatura y la maestría en biología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue coordinador de la Red de Monitoreo Comunitario de Aves y del Programa de Aves Urbanas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México. También ha colaborado en otros proyectos de ciencia ciudadana para la conservación de aves en riesgo y también ha generado aplicaciones de aviturismo en comunidades al centro y al sur del país. Antes de iniciar el seminario, me gustaría darle la palabra a Yemay Toro, perteneciente del Laboratorio de Aves Urbanas de Colombia, para que nos dé algunas indicaciones, de tal forma que podamos llevar este seminario de la mejor manera posible. Adelante, Yemay. Hola a todos, gracias Rubén. Primero, pues agradecerles por su asistencia. Realmente este evento ha tenido una acogida muy grande de distintos países, que era pues uno de los objetivos que nosotros teníamos. Agradecer también a las personas que están organizando, pues, a todo el equipo que conforma el Laboratorio de Aves Urbanas de acá de la ciudad de Armenia, en Colombia, a Rubén también por todo su apoyo, su colaboración, y obviamente a todos los que serán ponentes a lo largo de este seminario. También agradecerle a Rafa Calderón, que va a estar con nosotros compartiendo como tal su experiencia. Bueno, para que este seminario o para que estas charlas sean un poco más agradables para todos, las recomendaciones van a ser las siguientes. Quizás ustedes ya las leyeron en los mensajes que les llegaron para ingresar pues como tal a la sala, pero entonces sería bueno recalcarlas. La primera de ellas es que vamos a ingresar con el micrófono y la cámara apagada. Solamente vamos a escuchar al ponente como tal. Él va a compartir su pantalla como tal. Vamos a tener un espacio al final de la ponencia en donde vamos a realizar las preguntas, los comentarios y bueno, vamos a tratar de hacer un conversatorio como tal con el ponente, esto para enriquecer un poquito más los conocimientos. Y bueno, básicamente en ese momento vamos a tener la posibilidad, el que quiera y el que guste, de activar su micrófono una vez sea autorizado por nosotros. En este caso yo voy a ser el moderador. Una vez sea autorizado, entonces pues puede formular su pregunta como tal. Entonces, pues no siendo más, podemos ya iniciar con la charla de Rafa Calderón. Vale, pues mucho gusto, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir esta experiencia. Y gracias por la presencia también de todos y el interés por escuchar lo que tenemos que compartir. Déjenme, voy a compartir la pantalla. Nada más un favor, si Carlos Aguirre podría dejar de presentar pantalla para que lo pueda hacer Rafa. Listo. Solamente quisiera confirmar porque de ahorita en adelante ya no voy a poder ver
los mensajes. Solamente quisiera confirmar de que se está compartiendo la pantalla correctamente, Rubén. Es correcto, Rafita, adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, yo quisiera platicarles acerca de esta experiencia que tuvimos con este proyecto, pero antes quiero hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, fue un trabajo conjunto, esta vez me tocó presentarlo a mí, pero es un trabajo de muchas personas de las cuales voy a hablar hasta el final, bueno, a lo largo de toda la presentación, pero al final van a poder conocerlos por medio de fotografías. Y también quisiera aclarar que no voy a hablar mucho de cuestiones técnicas, sino más bien platicarles la experiencia como tal para que sea más útil en términos del desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana, no tanto con la parte de análisis estadísticos ni ese tipo de cuestiones más técnicas. Entonces, bueno, ahora sí, sin más, les empiezo entonces la plática. Solamente para dar un poquito de contexto a la plática en general, para los que estamos aquí, probablemente ya estamos familiarizados con el término de ciencia ciudadana para el concepto de este esquema de hacer ciencia, pero habrá algunos que no tanto. Entonces, para términos de esta presentación, digamos que vamos a utilizar el concepto de ciencia ciudadana como la colaboración entre científicos, digamos gente especializada, y gente de la sociedad civil que no está especializada en un tema para responder preguntas, ¿no? En este caso es un ejemplo, por ejemplo, de una pregunta en particular que se quiere responder del uso de una plataforma de ciencia ciudadana en el cual muchas personas subieron datos y científicos que los analizan. En este proceso de realizar investigación, la gente que participa, la gente no especializada que participa, puede estar, bueno, ahora sí que participando en solamente algunas partes del proceso de investigación, como puede ser tan simple como recabar los datos o puede colaborar desde la construcción de todo el proceso. Disculpa, Rafael, perdón, se dejó de compartir tu pantalla. Ah, a ver, vamos. Otra vez voy a volverla a compartir. Porque a mí me sigue pareciendo que es como si estuviera todavía compartiendo, pero me avisan, por favor. Sí, Rafael, a mí me aparece la presentación normal, entonces no sé si de pronto puede ser un problema de los dispositivos como tal. Ok. A ver, vale, ¿no es? Ahí estás, Rafa. ¿Listo? Listo. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, un poquito más de contexto. En cuestiones ya específicamente de la especie, el gorrión serrano es una especie endémica de México y bastante restringida en distribución. Solamente habita en un par de localidades en Durango, muy pequeñas y aisladas, y la mayor población se encuentra en el centro de México, que es donde nos vamos a estar refiriendo de ahora en adelante. Es una especie muy especialista en hábitat, es decir, solamente vive en el zacatonal de montaña o el pastizal de montaña, como algunos lo conocerán, y está en grave peligro de extinción. En la legislación mexicana está en la categoría más alta y de acuerdo a la IUCN está en la categoría de endangered, que es una antes de la más alta. Se calcula que ha perdido el 50% de su hábitat y además a un ritmo muy acelerado en los últimos años. Para que se den una idea, este es el tipo de hábitat donde el gorrión serrano vive. Esta es una fotografía tomada en Milpa Alta, que es el lugar básicamente donde voy a estar refiriéndome constantemente en esta presentación. Y en cuanto a algunos antecedentes de trabajo, algunas instituciones de gobierno, del gobierno federal como CONABI y CONAM. CONABI es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y CONAM es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de aquí de México. Particularmente CONABI es el que ha tenido más años de trabajo haciendo monitoreos anuales y de una manera participativa además.
En este sentido, hasta abajo van a ver que está la parte de comunidad y hay un logo que es el monitoreo de biológico Milpalta de la brigada, con quienes han estado colaborando en estos censos anuales y en otros proyectos que han venido del gobierno local por medio de la Secretaría del Medio Ambiente, muy puntuales. Normalmente las colaboraciones han sido un poquito más fugaces, digamos, depende un poco de la administración en turno, depende un poco de los gobiernos, del interés que tenga cada uno de los gobiernos, y también ha habido colaboraciones con la academia en términos de generar conocimiento, realizar ciencia básica como tesis, algunos proyectos específicos de investigación, y en algunas ocasiones ha habido asesorías y capacitación para la misma brigada, ¿no? Esto ha sido un poco de manera, digamos, puntual. Las colaboraciones han sido normalmente con uno o a lo mejor dos actores, pero casi nunca hay como una especie de coordinación entre todas de ellas, y, y muy pocas veces se ha construido un proyecto como tal en conjunto. Y bueno, voy a comenzar platicándoles la historia. La CONAMP, que recordarán que es una institución de gobierno federal, tiene un mecanismo por el cual pueden solicitar estudios técnicos y realizar acciones de conservación, porque ellos están enfocados en proteger y conocer mejor las áreas naturales protegidas de México. Y este mecanismo se llama ProRest, el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo. Digamos que este mecanismo ayuda a poder hacer estos estudios técnicos y acciones planteando un escenario, digamos, brinda las directrices, ¿no? Las condiciones del juego para cuál se tiene que hacer este proyecto. Básicamente en este proyecto lo que querían saber eran tres cosas en relación al gorrión serrano. ¿Dónde están? ¿Cuántos quedan? Y cómo conservar, ¿no? Entonces, utilizaron este mecanismo para solicitar ayuda, digamos, a centros de investigación de universidades y también con la colaboración de las comunidades para poder contestar estas tres preguntas básicas dentro, sobre todo, de estas dos áreas naturales protegidas, que es el Parque Nacional del Teposteco y el Corredor Biológico Chichinautzin y sus áreas de influencia. Ahora, ¿qué puso cada quien? El gobierno federal puso las directrices, es decir, puso las condiciones del juego, orientó hacia dónde quería que fuera la investigación para tener esos insumos que ellos necesitan para poder realizar acciones o instrumentarlas. Pusieron el financiamiento, pusieron la plata básicamente, y la vinculación con diversos actores que están dentro de las áreas naturales protegidas o que tienen influencia en ella. La parte de la academia, pues puso la parte de administración, es decir, el dinero, la plata, iba a la institución y la institución la administraba. Las capacidades en investigación científica, también con la planta docente, en este caso nosotros fungimos en esta parte, en la parte también de capacitación para poder brindar capacitación a las comunidades, a los monitores que iban a participar, y coordinar actividades y procesos burocráticos, ¿no? Y la comunidad lo que ponía era el conocimiento, mucho conocimiento que ha generado a lo largo de todos estos años en relación a la especie, muchas veces empírico, pero otras veces derivado también de un monitoreo biológico sistemático. Capacidades técnicas, porque ellos se han preocupado de una formación también como monitores bastante capaces en la identificación de aves, en la implementación de ciertos métodos, ¿no? También el talento, porque pues también se requiere talento, ciertos atributos como la creatividad y otro tipo de cosas para poder generar y proponer acciones que tengan un verdadero impacto, ¿no? Y recursos humanos también, es decir, la fuerza laboral para implementar muchas de las acciones que se requerían, tanto para hacer la investigación como para realizar acciones de conservación, y la vinculación local, es decir, la vinculación con las autoridades y con el resto de la población ahí en Milpalta, ¿no? En relación a la primera pregunta, ¿dónde están? Lo que hicimos fue
pues extender un mapa, ubicar los sitios donde ya se había registrado la especie históricamente, algunos de los sitios donde algunos observadores de aves han visto a la especie en haber aves, en eBird, y también algunos sitios que nosotros ubicamos donde potencialmente podría estar la especie, pero que no había registrado antes. ¿Por qué potencialmente? Porque ubicamos manchones de zacatonal, donde pudiéramos ir a buscar y que parecía que tenían condiciones como para que la especie pudiera presentarse, ¿no? De hecho, hicimos visitas a 2 de los sitios entre todos, digamos, para poder mostrarles y capacitar en la metodología que íbamos a utilizar para detectar a la especie. Con los monitores, en conjunto con los monitores, tuvimos buenas sorpresas en esos 2 sitios. Y después nos dividimos en 2 equipos para que pudiéramos cubrir todo el área de acuerdo a las circunstancias y alcances que nosotros pudiéramos tener. También realizamos estudios de densidad y ocupación. Para ello ubicamos 88 transectos. Digamos, son los transectos, ya muchos a lo mejor lo conocerán, no todos están familiarizados, pero es caminar básicamente por una línea imaginaria registrando, en este caso, al gorrión serrano, cuántos registrábamos dentro de esos 100 metros de longitud y 50 metros a cada lado, para poder contabilizarlos y poder hacer los análisis que requeríamos. Y además, en estos mismos transectos también hicimos muestreos de vegetación para determinar qué variables del hábitat estaban afectando a la densidad y a la ocupación de la especie. Cabe mencionar que también este proceso fue participativo. Por un lado, para poder pues seleccionar a las variables que creíamos importantes, fue muy importante que los monitores aportaran su conocimiento. Es decir, de acuerdo a lo que ellos han visto, cuáles eran las variables que ellos creían importantes para el gorrión medir, y además tienen el conocimiento del terreno también. Nos dijeron cuáles eran las áreas que a lo mejor podíamos trabajar, y además a la hora de estar en campo también fueron quienes tuvieron el mejor dominio del terreno y la mejor decisión también para poder ubicar los transectos con este tipo de criterios que ya necesitamos tener, ¿no? Como la separación de 150 metros mínimo para poder hacer esto independiente y tener los mejores datos para analizar. Ahora, referente a la pregunta de cómo conservar, se llevó a cabo un taller de incidencia política con la idea de poder, de que la brigada misma, este fue un taller con la Brigada de Monitoreo Biológico, Milpa Alta, para que pudieran ellos mismos identificar cuáles son los actores que están influyendo a la conservación del gorrión serrano, y hubo un ejercicio particularmente útil que se llamó árbol de problemas, para poder tener como eje central un problema determinado, y ahí derivar de dónde estaba surgiendo, cómo se estaba alimentando ese problema, para poder realmente atender esas raíces, para poder ir a la raíz del problema y poder tratar de planear acciones que verdaderamente tuvieran un impacto para poder solucionarlo. También hicimos un taller participativo para recabar la información de historia natural que los monitores han observado a lo largo de todos estos años y a lo largo de gastar muchísimas horas en campo, y además para planear en conjunto algunas de las acciones de conservación, porque ellos ya han realizado algunos experimentos de acuerdo a algunas acciones que de por sí tienen que hacer para mantener el bosque y los pastizales, y así poder hacer una estrategia de conservación lo más integral posible. ¿Qué resultó? Bueno, ¿en dónde están? De acuerdo de los datos que pudimos recabar en campo, pudimos obtener este mapa gracias a Marina Rodríguez, que nos ayudó con la cartografía, ubicando a los sitios donde detectamos presencia de las especies, ya sean sitios históricos, en sitios que ya se conocían donde estaba la especie y que fuimos a verificar, y los sitios que visitamos donde potencialmente podía estar y que sí lo encontramos, ¿no? Todas las áreas amarillas corresponden a áreas donde existe el pastizal y donde fue observado el gorrión serrano. Digamos que este es un mapa con
con la distribución actual de acuerdo a los resultados de esta investigación. Aquí, por cierto, aquí pueden ver en la parte sur, un color verde claro, las áreas naturales protegidas que están ocupando todos estos espacios. Rafael, qué pena. Sí. Aparece un recuadro de compartir pantalla. ¿Será que se puede ocultar? Ah, el de abajo. A ver, déjame ver Sí. si lo puedo mover. A lo mejor ahí, porque creo que no lo puedo ocultar. Me imagino que si bueno. pongo aquí ocultar, le voy a ocultar la... A ver, déjame lo trato de ocupar. Ah, bueno, sí funcionó, ¿verdad? Sí, sí. Ah, perfecto. Ok. Listo, gracias. No, ustedes. Ahora, ¿en cuántos quedan? Para responder la pregunta de cuántos quedan, los análisis estadísticos nos indicaron que la cobertura herbácea era una variable que tenía mucha influencia sobre la densidad de gorriones que se podían encontrar en cierta área, ¿no? A una cobertura de 0 herbáceas, pues no íbamos a encontrar ningún gorrión. A una cobertura del 60% íbamos a encontrar un gorrión por hectárea, y en una cobertura, por ejemplo, del 80% íbamos a encontrar dos gorriones. Aquí abajito podrán ver en el cuadro de acá abajo, pueden ver que creamos, digamos, simulamos 4 diferentes escenarios con diferentes coberturas herbáceas. Aquí está la densidad del gorrión serrano calculado para cada una de estas coberturas, y de acuerdo al área de distribución calculada que obtuvimos de las visitas en campo, que fue un total de 2.556 hectáreas aproximadamente, ¿cuánto correspondería entonces haciendo la extrapolación? Nosotros en campo, digamos, donde hicimos el estudio, encontramos que el promedio fue de 76%. Entonces, probablemente el estimado más preciso sería de 4.345 individuos. Cabe resaltar que este estudio lo hicimos también en época reproductiva, precisamente para que las aves estuvieran establecidas en un territorio, por eso se hacen en esta época, y además es cuando es más fácil de detectar. Y estos análisis estadísticos también toman en cuenta la probabilidad de detección de la especie. Ahora, ¿cómo conservar? También, nosotros generamos también otro mapa en la cual utilizamos esas áreas donde detectamos al gorrión serrano, pero las analizamos de acuerdo a lo que también estuvimos viendo en campo. Por ejemplo, estas áreas donde realizamos la mayoría de los muestreos para hacer estos cálculos, del tamaño de la población, pues son los que en mejor estado de conservación se encuentran, y entonces dividimos las áreas de acuerdo a la prioridad de acción. Estas áreas tienen una prioridad para la conservación, en la cual nosotros proponemos... Un favor, Rafael, ¿Sí? se perdió la transmisión de la imagen, si puedes reanudar la pantalla. Ahí va de nuevo. Sí. A ver, voy a dejar de compartir otra vez. Es que tenemos un problema. Hay alguien que está intentando ingresar e ingresa compartiendo la pantalla de una vez, entonces interrumpe lo que nos está presentando Rafael. Entonces va a tocar como pues no darle ingreso a él para que no se interrumpa más la charla. ¿Listo? Ok. Entonces la voy a tratar otra vez de compartir. Por favor, avísenme si tengo éxito. Listo. ¿Se alcanza a ver bien? Se ve muy bien. Sí, gracias. perfecto. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces generamos este mapa de acuerdo a donde detectamos la presencia de la especie y donde había pastizal, digamos, o donde podría crearse a lo mejor corredores de pastizal. Dividimos las áreas en 3. Áreas con prioridad para el manejo, áreas con prioridad para la conservación y áreas con prioridad para la restauración. Las áreas con prioridad con conservación son las que tienen las mejores condiciones, y lo que hay que hacer es básicamente tratar de cuidarlas, que permanezcan así, o en dado caso mejorar un poco el hábitat en dado caso de ser posible. Y
restringir, bueno, no restringir, más bien limitar el uso de ciertas prácticas productivas o implementar medidas que ayuden a hacer que esas prácticas productivas tengan menor impacto. Otras áreas, las áreas de manejo, es donde vimos que existía ya un manejo muy intensivo, incluso hay áreas urbanas en ellas, en donde recomendamos en todo caso tratar de implementar ciertas acciones que fueran compatibles con las actividades que se llevan a cabo, las actividades productivas, que pudieran estar ayudando a interconectar áreas de Zacatón o incluso hacerlas un poquito más grandes. Y las áreas de restauración es donde vimos que el hábitat está más degradado y que requiere, o está más limitado, digamos, es más pequeño, más aislado, y donde se requieren entonces acciones de restauración, es decir, que haya una revegetación con pastos para tratar de aumentar esta superficie y tratar de buscar interconectar todas estas áreas para así beneficiar el flujo genético de la especie. Entonces, básicamente, como les decía, son tres tipos de escenarios que nosotros contemplamos, escenarios de conservación, manejo y restauración, donde ciertas acciones eran deseables. Estas acciones fueron propuestas en conjunto, nos sentamos con la brigada para saber qué era lo que ellos habían hecho que hayan generado impacto positivo con el gorrión, o qué prácticas ellos proponían que podían a lo mejor funcionar. E incluso con la parte de restauración, esta información que generamos brindó algunos lineamientos, algunas recomendaciones, como por lo menos tener una cobertura herbácea del 60% para poder tener un gorrión por hectárea, ¿no? Y algo que coincidimos, que debe ser una actividad que en cualquier escenario debe de llevarse a cabo, es la parte de sensibilización, tanto compartiendo experiencias a nivel comunitario, digamos, hacer un intercambio de experiencias, visitar comunidades que están dentro de estas zonas donde habita el gorrión serrano, que tienen injerencia sobre los pastizales, como también ir a la población local en general, por ejemplo, con el público infantil, haciendo, por ejemplo, aquí pueden ver una fotografía donde están realizando una obra de teatro muy buena, por cierto, en donde ellos pusieron mucho ingenio para poder transmitir este mensaje hacia la generalidad de la población y además tratando también de producir material que pueda ser de mayor alcance, ¿no? Como aquí es una foto donde está donde Miguel Sicilia está levantando imágenes y videos para poder realizar el video documental que ahorita está teniendo bastante difusión. Toda la información generada también fue puesta a disposición en plataformas de ciencia ciudadana, particularmente en Naver Aves, que es donde esta información tiene, digamos, mayor relevancia al poder ser listados y no solamente fotografías, como en el caso de Naturalista. También ya se está produciendo, digamos, se están produciendo publicaciones derivadas de este trabajo para poderla hacer accesible al público científico, al ámbito científico, y que esta información sea de utilidad no solamente para la conservación del gorrión, sino en la generalidad, para aportar al conocimiento. Este es un ejemplo que fue recientemente publicado y probablemente va a salir otro pronto y probablemente uno más también en el que estaremos trabajando. También es importante poder producir esta información de divulgación. Este material que se generó, digamos que fue parte de todo el conocimiento generado, se trató de poner a disposición del público en general de una manera muy sencilla. Es decir, tratamos de hacer el conocimiento científico accesible, ¿no? Una de las problemáticas, por ejemplo, era poder identificar a la especie, porque los gorriones en general son muy parecidos para la gente. Y bueno, hay muchas especies que son similares que pueden estar en las mismas áreas y pues fue de mucha utilidad poder brindarles las herramientas para que la gente pudiera identificarlo, conocerlo en este sentido, la historia natural del bicho, de acuerdo a lo que también pudimos obtener en conjunto del estudio, y también algunos de los lugares donde podría la gente ir a visitarlos, ¿no? También
esto lo enmarcamos en la importancia que tiene el hábitat para la especie y a su vez la importancia que tiene este hábitat para los humanos, las amenazas a las que enfrenta, acciones de conservación que se pueden realizar y cómo si conservamos el hábitat se conserva una gran biodiversidad y no solamente al gorrión serrano. En su lado izquierdo podrán ver que hay un código QR que si quieren de hecho lo pueden poner con su celular para que tengan acceso al video documental que se generó derivado del proyecto, donde un montón del material, del extraordinario material generado por la brigada a través de los años, se puso a disposición para crear ese bonito documentario que yo se los recomiendo mucho echarle un ojo. Digamos que de manera gráfica podríamos ver todo el proceso del proyecto de esta manera. Tenemos en primer lugar aquí a la CONAM, que es el gobierno federal, que por medio del PROREST, que de este mecanismo, se brindó el financiamiento y brindó las condiciones del trabajo conjunto entre la academia y la comunidad y las comunidades, donde tiene que haber una interacción forzosamente aquí muy estrecha para poder construir como tal el proyecto científico, digamos el diseño experimental y además instrumentar todas estas acciones y poder hacer más fácil todo el proceso, que debe derivar en resultados que tengan un impacto sobre el hábitat en beneficio de la especie y también en beneficio de la población en general. Y a su vez, todos estos resultados sean útiles en términos académicos, sean útiles para las comunidades, para que termine fortalecidas estos tipos de iniciativas y que le brinde toda la información necesaria también al gobierno federal para poder seguir instrumentando este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, algunas de las reflexiones que derivan de esta experiencia, que me puse a pensar en general, fueron que siempre va a ser deseable, que actúe gobierno, academia y comunidades en conjunto, como con esta ocasión. Tiene sus bajas, sus bemoles más bien. O sea, no todo es color de rosa como se los platiqué, tiene sus complicaciones, hablando sobre todo en términos de burocracia y de ciertas complicaciones logísticas y a veces presupuestales en tiempos que suelen complicar las cosas, pero siempre es deseable. ¿Por qué? Porque la incidencia va a ser mucho mayor. Se tiene los actores que pueden realizar acciones para tener un impacto verdadero van a ser estos tres, ¿no? Alinear objetivos y coordinar acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tres involucrados, por ejemplo, en este sentido, los tres actores involucrados, tengan intereses comunes y se puedan entonces coordinar las acciones correctamente para poder hacer esto mucho más eficiente. Generar conocimiento útil y práctico, es decir, que todo el proyecto tiene que derivar forzosamente en generar conocimiento que vaya a ser útil y que pueda ser aplicable en corto plazo y, bueno, mediano y largo también. Pero digamos que tenga una utilidad preferentemente inmediata. También debe de tener generar material divulgativo, hacer accesible este conocimiento para que no solamente quede en solamente alguno de los actores, sino que ésta pueda permear en los tres y además en el resto de la población. Y todo ello también debe de derivar en el fortalecimiento de las iniciativas locales. En este caso, por ejemplo, con la brigada de monitoreo, en términos de capacidades y en términos de equipamiento. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el gobierno, ya sea federal o local, de acuerdo a la administración en turno, pueden cambiar intereses y puede existir o no pueden existir ciertos apoyos. La academia puede actuar como un gran apoyo, pero no necesariamente también sus intereses van a estar siempre en trabajar siempre en los mismos sitios debido a múltiples factores. Entonces, son las iniciativas locales las que se van a quedar trabajando permanentemente en los sitios. Entonces, eso es lo que debe derivar siempre, tratar de fortalecer estas iniciativas para brindarles las herramientas y armas para que se continúe este trabajo de manera permanente. Ahora, yo quisiera que conocieran
a algunos de los miembros. Están casi todos aquí, pero no están todos. Aquí están sus nombres, eso sí, y también está su correo electrónico para que los puedan conocer, para que les den caras y no solamente escuchen que la Brigada del Monitoreo Biológico Milpalta, ¿no? También les puedan poner alguna de las caras, a quienes estamos también profundamente agradecidos y somos muy felices de haber colaborado y seguir colaborando a lo largo de todos estos años y brindado la confianza y la disposición para hacer todo este tipo de locuras. Y especialmente también quiero darle gracias a los colaboradores que estuvieron trabajando en este proyecto y que pusieron también muy buena disposición, lo mejor de sus habilidades y conocimientos les pusieron a disposición y les agradecemos profundamente por todo esto. A Gustavo Hernández por el taller de incidencia política, a Marina Rodríguez por la cartografía, a Miguel Sicilia por el video documental y también agradecemos a las comunidades de Milpalta, particularmente a San Pablo Estotepec por apoyar el proyecto, a los parques nacionales que mencioné anteriormente y especialmente a Francisco Salazar, a Marco Castro, Alejandra Flores, Tono Blancas y la UNAM, ¿no? Este proyecto fue financiado por el PRORED que ya les había dicho y pues no me queda más que darle las gracias y que espero que esta plática, bueno, les haya sido de utilidad.